Volvía del trabajo con el cuerpo molido, como si cada músculo me recordara los años de esfuerzo. Los zapatos baratos no lograban detener el frío de la noche capitalina. En el bolso traía lo poco que pude comprar: medio kilo de arroz, unas papas, 3 huevos, 1 litro de leche y un pan duro. Esa tarde salí antes de la lavandería de Iztapalapa, pero no por eso estaba menos cansada. Más de 100 camisas planchadas, sábanas interminables, las manos heladas bajo un invierno que se colaba por las paredes húmedas del local. Y aún así, yo seguía. Siempre seguía. Por mis hijos. El camino a casa era corto, pero pesado. Subí las escaleras del edificio como si cargara encima no solo las bolsas, sino toda mi vida. Al llegar, metí la llave en la cerradura. No giró. Lo intenté otra vez. Nada. Empujé. Golpeé. Y entonces lo entendí: habían cambiado la cerradura. Toqué suave, con vergüenza. Luego más fuerte. Escuché pasos, risas, olor a comida. Mi hija apareció tras la ventana, apenas abriendo la cortina. Con voz baja me dijo que no podía dejarme entrar, que su esposo había decidido cambiar la cerradura, que era mejor así. No me miró a los ojos. Yo solo apreté las bolsas en mis manos heladas y bajé los escalones sin ruido, con el alma hecha polvo. Afuera, el viento de la Ciudad de México me golpeó como bofetada. 3 días antes le había dado todo lo que tenía, para los niños, me dijo. Y yo, como siempre, le creí. Caminé hasta la parada del camión y pensé en mi hijo. Quizá él me daría refugio. Vivía en un departamento que había sido de mi madre. No me llevaba bien con su pareja, pero al menos podrían dejarme dormir en el sofá. Solo una noche. Esperé 15 minutos y subí al camión sin pagar. El chofer me miró, pero no dijo nada. Caminé los últimos metros con vergüenza y toqué la puerta. Tardó, pero abrió. Era mi hijo, mi niño de abrazos eternos. Le conté lo que había pasado. Le pedí solo un rincón del sofá. Bajó la mirada y me dijo que no podía ser, que el lugar era pequeño, que su pareja no estaba cómoda conmigo. Cerró la puerta despacio, sin enojo, pero con ese no que corta más que un grito. Me quedé de pie, con las bolsas destrozadas y el pan aplastado. Caminé hasta la Alameda Central y me dejé caer en una banca. El frío quemaba, el miedo mordía, y yo me hundí en un silencio absoluto. Dormí en la calle, invisible, olvidada. El amanecer fue cruel. La ropa húmeda, la leche reventada en la bolsa, el arroz mojado. Mi estómago vacío y la vergüenza ocupando todo. Fui a un Oxxo a recargar el celular con las últimas monedas. El cajero me miró raro, como si adivinara que había pasado la noche en la banca. Afuera marqué a mi hijo. Le pedí, aunque fuera un día, una ducha, un sofá. Silencio. Me dijo que no era buen momento, que su pareja no quería problemas. Le pedí dinero para un hostal. Dijo que no tenía efectivo. Colgó. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Solo un hueco seco en el pecho. Caminé sin rumbo, recordando la escuela de mis hijos, los hospitales donde juré que nunca estarían solos. Ahora era yo la que estaba sola. Me senté otra vez en una banca, preguntándome en qué momento mi vida se había vaciado tanto. Pasaron horas. El sol bajaba cuando escuché una voz. Alguien me llamó por mi nombre. Abrí los ojos. Un hombre de traje oscuro, con un maletín, me miraba con calma. Me dijo que me había estado buscando, que tenía algo importante que decirme. Dudé, pero su mirada no tenía lástima, tenía certeza. Me pidió que lo acompañara. Una camioneta negra esperaba en la esquina. Subí en silencio, sin preguntas. Desperté en una habitación de ensueño, techo con molduras doradas, paredes crema, alfombra suave, sábanas blancas, flores frescas. Vestía una pijama limpia y junto a la cama había pantuflas nuevas. Me asusté. ¿Quién había pensado en cada detalle? En el baño me vi al espejo, lavada, peinada, menos derrotada. Abrí la regadera y dejé que el agua caliente cayera como un regalo. Lloré,
pero esta vez de alivio. Una joven entró después con una sonrisa. Me dijo que estaba en un hotel de lujo en Paseo de la Reforma, que todo estaba cubierto, que no me preocupara. Horas más tarde, un hombre alto, también de traje, se presentó. Dijo trabajar para alguien que llevaba años buscándome, alguien que vendría pronto a explicarlo todo. Yo no entendía, pero dentro de mí empezaba a despertar algo olvidado, esperanza. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las luces de la ciudad desde la ventana. En menos de 24 horas había pasado de una banca helada a una cama tibia. ¿Cómo podía la vida cambiar tanto? El amanecer fue distinto. Desayuné como nunca, huevos, pan artesanal, fruta fresca. A mediodía, me llevaron a un salón con ventanales enormes. Un hombre joven, de traje elegante, me esperaba de espaldas. Se giró, me miró fijo y dijo mi nombre completo. No el apodo, no el diminutivo. Mi nombre real. Soy Emiliano, dijo. Tu hijo. El que diste en adopción cuando tenías 18 años. Sentí que el suelo desaparecía. Me cubrí la boca, llorando. Él se acercó y me abrazó. Ese abrazo cerró una herida abierta por más de 20 años. Nos sentamos. Emiliano pidió café y me contó que había buscado durante años, revisando archivos, recuerdos y pistas rotas. Que me encontró en la banca de la Alameda y que no soportó verme así. Yo le pedí perdón una y otra vez. Le confesé que lloré cada cumpleaños sin saber la fecha, que cada Navidad imaginé su rostro en otra casa. Él me tomó las manos y dijo que no había nada que perdonar, que entendía mis decisiones. Me habló de su vida. Había crecido en una buena familia, que nunca le ocultó la verdad, pero siempre sintió el vacío de no conocerme. A los 20 años comenzó a buscarme, primero halló a su padre biológico y luego a mí. Yo lo escuchaba con una mezcla de vergüenza y orgullo. Era un hombre fuerte, seguro, exitoso. Y aún así me miraba con respeto, como si yo también tuviera valor. Esa tarde me contó su camino: vender electrónicos usados, reparar celulares, trabajar sin descanso hasta montar su primera empresa. Lo escuchaba incrédula, sintiendo que aquel niño que un día entregué estaba frente a mí convertido en un hombre admirable. Le hablé también de mi juventud rota, de la pobreza que me llevó a dejarlo ir. Le dije que nunca fue falta de amor, sino miedo y desesperación. Que encendí velas en cada cumpleaños aunque no supiera la fecha exacta. Él me respondió con ternura. No te culpes más. Gracias a ti tuve la oportunidad de vivir. Sus palabras me dieron paz. Pasamos horas hablando, compartiendo heridas, escuchándonos sin juicio. Y por primera vez en décadas, sentí que la vida me regalaba una segunda oportunidad. Esa tarde nos quedamos horas platicando. Emiliano me preguntaba por mi vida, qué trabajos hice, cómo crié a mis otros hijos, qué sueños dejé en el camino. Yo le conté la verdad, sin adornos, casas ajenas donde me trataban como invisible, ropa planchada hasta que las manos me sangraban, noches enteras sin comer para que mis hijos tuvieran algo en el plato. Él escuchaba con paciencia. No mostraba lástima, sino respeto. Y eso era lo que más me conmovía. Alguien me veía con valor después de tantos años de sentirme un estorbo. Cuando le confesé que aquella noche había dormido en la calle porque mi hija me cerró la puerta y mi otro hijo me rechazó, Emiliano apretó mis manos. Ya no tienes que pasar por eso nunca más, dijo con firmeza. Yo estoy aquí ahora. Lloré en silencio, pero esta vez no de dolor, sino de alivio. Los días siguientes fueron un respiro. Permanecí en el hotel y Emiliano me visitaba a diario. Traía flores, libros, pequeños gestos que me hacían sentir viva. Una mañana llegó con una carpeta de documentos. Me mostró planos, escrituras, fotos. Dijo que quería regalarme un hogar, no como deuda, sino como vínculo. Al principio me resistí. No quería sentir que me debía nada. Pero él insistió. No es deuda. Es gratitud. Es amor. Acepté con miedo. Ese mismo día me llevó a ver un departamento en la colonia Narvarte. No era lujoso, pero sí cálido, con luz y espacio suficiente para respirar. Cuando crucé la puerta,
No pude contener las lágrimas. Después de décadas, un lugar era mío. La primera noche caminé despacio, como si todo fuera prestado. Me daba miedo romper algo. Pero poco a poco comencé a sentir que ese espacio me pertenecía. Colgué mis pocas cosas en el closet, puse una foto en la mesita de noche y respiré hondo. Emiliano me visitaba seguido. Cocinábamos juntos, tomábamos café o simplemente guardábamos silencio. Ese silencio no era de abandono, era de paz. Una tarde me dijo que quería que conociera su oficina. Fuimos a Polanco, a un edificio moderno. Allí me presentó con orgullo como su madre. Yo bajaba la mirada, pequeña entre tanta gente exitosa, pero él me sostenía la mano con fuerza. De regreso a casa, me dijo algo que nunca olvidaré. Ya no tienes que demostrar nada para que yo te quiera. Eres suficiente solo por existir. Esa frase me derrumbó. Toda mi vida había intentado probar mi valor. Y ahora alguien me decía que no tenía que hacerlo más. Esa noche dormí sin miedo. Pasaron semanas. Mis días tenían un ritmo distinto. Preparaba mi café en mi cocina, abría las ventanas y disfrutaba el silencio. Emiliano llegaba con pan dulce o flores frescas. No necesitaba más, su presencia era suficiente. Un día encendió la televisión y me mostró una entrevista donde él hablaba de negocios. Yo lo miraba orgullosa, sin creer que ese hombre exitoso era el niño que un día entregué. Y entonces, sin previo aviso, mencionó mi historia. Dijo que había encontrado a su madre biológica, que había pasado años buscándola, y que era la mujer más fuerte que conocía. No dijo mi nombre, pero todos lo entendieron. Habló de la banca de la Alameda, de la noche fría en que me halló, del dolor de verme invisible. No lo contó como lástima, sino como homenaje. Esa noche mi teléfono sonó. Era mi hija. Con voz temblorosa me preguntó si era cierto, si ese hombre exitoso era mi hijo, si me había perdonado. Yo respondí que sí. Guardó silencio y luego dijo que quería verme, que lo del marido había sido un malentendido. Colgué con el corazón revuelto. Parte de mí quería correr a abrazarla, otra parte recordaba la noche en que me cerró la puerta. Poco después sonó el teléfono de nuevo. Era mi hijo menor. Su voz era fría, contenida. Me preguntó si era verdad que vivía en un departamento nuevo gracias a Emiliano. Respondí con calma que sí. No mostró emoción, solo una curiosidad distante. Aquella noche no dormí. Recordaba las veces que toqué sus puertas y me dejaron afuera. Y ahora, de pronto, esas mismas voces me buscaban porque aparecí en televisión al lado de alguien exitoso. Al día siguiente Emiliano vino a verme. Le conté lo de las llamadas. Él me escuchó y luego me dijo con serenidad: Mamita, tú decides qué lugar darles en tu vida. Pero recuerda, ya no necesitas mendigar amor. Sus palabras me dieron fuerza. Por primera vez entendí que podía poner límites. Unos días después acepté reunirme con mi hija. Nos vimos en una cafetería del centro. Llegó nerviosa, con los ojos rojos. Me abrazó como niña. Me pidió perdón, dijo que su esposo la presionó, que no supo cómo defenderme. Yo respiré hondo y le respondí la verdad, que aquella noche sentí que moría de vergüenza, pero que seguía siendo mi hija, que no la odiaba. Ella lloró desconsolada. No era un borrón y cuenta nueva, pero sí un primer paso. Con mi hijo menor fue distinto. Me llamó para vernos. Llegó distante, con un muro invisible entre nosotros. Hablamos poco. No pidió perdón. Yo tampoco lo exigí. Solo dejé claro que seguía siendo su madre, pero que ya no aceptaría migajas. Esa noche, al volver al departamento, le conté a Emiliano lo ocurrido. Él me dijo: no tienes que forzar nada. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Pasaron los días. Mis nietos vinieron a verme. Corrieron a mis brazos como si nunca hubieran estado lejos. Para ellos, yo siempre fui su abuela. Su inocencia era un bálsamo. Con Emiliano la relación era distinta. Me miraba con ternura y respeto, sin hacerme sentir carga.
Me llevó a Chapultepec, me habló de su vida, de cómo empezó sin nada y levantó sus negocios. Yo lo escuchaba con orgullo, sintiendo que algo de mi fuerza se había transmitido a él. Mamá, ya no tienes que preocuparte por nada. Quiero que empieces a vivir de verdad, me dijo una tarde, tomándome la mano. Esa frase me atravesó. Yo siempre viví pensando en sobrevivir. Ahora alguien me decía que podía simplemente vivir. Con el tiempo, mis otros hijos comenzaron a visitarme más seguido, aunque nunca con constancia. Llegaban con palabras cuidadosas, como tanteando terreno. Pero yo ya no era la misma. Con Emiliano a mi lado, aprendí a no rogar. Un día, mientras bordaba, recibí una llamada inesperada. Un productor de televisión quería entrevistarme como ejemplo de fortaleza. Acepté con miedo. Emiliano me acompañó. En el estudio me maquillaron, me sentaron frente a las cámaras. Conté mi historia sin dramatizar, solo la verdad. Al terminar, la conductora me tomó la mano y dijo: su historia va a inspirar a muchas mujeres. Sentí que el mundo se detenía. Yo, que había sido invisible, ahora podía inspirar. Al salir, Emiliano me abrazó con orgullo. Esa noche dormí en paz, con la certeza de que mi voz tenía un lugar. Días después comenzaron a llegar mensajes de mujeres de todo México. Algunas me contaban historias similares, hijas que les cerraron la puerta, hijos que las olvidaron. Yo lloraba leyendo, entendiendo que no estaba sola, que miles de mujeres habían vivido lo mismo. Pero esa visibilidad también trajo incomodidad. Mi hija me llamó una noche llorando. Me dijo que la gente en el barrio la señalaba, que todos sabían que había permitido que me dejaran afuera. Yo la escuché en silencio. No le reclamé nada. Solo le respondí que cada quien carga con las consecuencias de sus actos. Mi hijo menor me escribió un mensaje seco: no debiste hablar en televisión. Eso es cosa de familia. Yo respiré y contesté: la familia me dejó en la calle. La verdad también es mía. Fue la primera vez que me atreví a responderle sin miedo. Esa misma semana, Emiliano me llevó a su oficina otra vez. Mientras caminábamos entre sus empleados, me susurró: quiero que veas que no tienes nada de qué avergonzarte. Y lo entendí. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, Emiliano me habló con seriedad. Mamá, quiero organizar una cena con todos, tú, yo, tu hija y tu hijo menor. Es momento de sentarnos juntos, de enfrentar lo que pasó. Acepté con miedo. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que no podía vivir evitando siempre el dolor. La cena fue en mi casa. Emiliano llegó temprano, ayudó a preparar arroz con verduras y pollo al horno. Pusimos la mesa con cuidado, compramos una botella de vino barato pero digno. Yo sentía el corazón en la garganta. A las 8 tocaron la puerta. Mi hija llegó con sus niños. Me abrazó fuerte, como si quisiera borrar con ese gesto lo ocurrido. Los nietos corrieron a ayudar con las servilletas, felices. Poco después llegó mi hijo menor con su pareja. Me saludó con un beso frío, pero respetuoso. Nos sentamos. El silencio pesaba. Emiliano rompió el hielo hablando de su trabajo. Poco a poco conversamos del clima, la escuela de los niños, cosas pequeñas. Nadie mencionaba la noche en que me dejaron afuera. No pude más. Dejé el tenedor y hablé. Esa noche sentí que no valía nada. Que hubiera preferido no despertar. No imagina lo que me dolió. Mi hija bajó la mirada. Mi hijo menor frunció el ceño. Emiliano me tomó la mano bajo la mesa. Pero quiero que sepan algo más, continué. Los sigo queriendo. No guardo odio. Pero ya no soy la misma. No aceptaré que me traten como si no importara. El silencio fue largo. Hasta que mi hija rompió a llorar. Se levantó y me abrazó pidiendo perdón. Mi hijo menor no lloró, pero su rostro se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo dijo: perdón, mamá. Esa palabra me atravesó. No borraba lo vivido, pero al fin reconocía la herida. Cuando todos se fueron, Emiliano me abrazó. Ese fue el punto de quiebre.
Ahora todo puede empezar a sanar. Esa noche lloré, pero de alivio. Después de la cena, algo cambió. No fue mágico ni inmediato, pero sí profundo. Por primera vez en años me sentí capaz de hablar sin miedo. Mis mañanas se llenaron de calma. Preparaba café en mi propia cocina, abría las cortinas y bordaba sin prisa. Ese silencio ya no era de abandono, era de paz. Mi hija comenzó a visitarme con más frecuencia, trayendo a mis nietos. Ellos corrían a mis brazos, me pedían historias, llenaban de risas mi sala. Su inocencia me devolvía esperanza. Con mi hijo menor la relación fue más lenta. Llamadas breves, mensajes cortos, visitas esporádicas. No había palabras dulces, pero sí un inicio. Y aprendí a valorar esos gestos sin exigir más. Emiliano se convirtió en mi compañero constante. Venía casi todos los días. A veces cocinábamos juntos, otras platicábamos, o simplemente caminábamos por el parque. Me trataba con un respeto y ternura que jamás había sentido. Un domingo me llevó a su oficina otra vez. Me presentó como su madre. Sus empleados me saludaron con sorpresa y respeto. Yo me sentía pequeña, pero orgullosa. De regreso me dijo: «Mamá, todo lo que logré tiene un pedacito de ti». No pude contener las lágrimas. Siempre pensé que él me rescataba a mí, pero escuchar que también me necesitaba me devolvió sentido. Con el tiempo, mi historia volvió a los medios. Esta vez como parte de un reportaje sobre mujeres mayores que recuperan su autonomía. Vinieron a grabar a mi departamento. Yo conté mi verdad sin dramatizar. Trabajé toda mi vida, fui rechazada, dormí en la calle, pero la vida me regaló un reencuentro. Después recibí mensajes de mujeres de todo el país. Me decían que se sentían invisibles en sus casas, que habían pasado por rechazos parecidos. Una señora de Monterrey me escribió: «Por primera vez siento que no soy invisible». Lloré al leerlo. Entendí que al contar mi historia no solo me sanaba yo, también daba fuerza a otras. Pronto recibí invitaciones a dar charlas en centros comunitarios. No eran grandes eventos, pero sí significativos. Hablaba con palabras sencillas, les decía que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que aunque te cierren puertas, siempre hay otra que puede abrirse. Mientras tanto, mi relación con mis hijos iba tomando forma. Ya no eran atenciones forzadas. Había respeto. Y para mí, eso era suficiente. Un día encontré la carta que Emiliano me había dejado al darme el departamento. Decía que no intentaba compensar el pasado, sino construir algo nuevo conmigo. Esa carta se volvió mi tesoro. Cada vez que dudaba, la leía y recordaba que alguien me había elegido. Las noches también cambiaron. Antes me acostaba con miedo a enfermarme y morir sola. Ahora me dormía con calma, con la certeza de que ya no estaba sola. Recordaba la banca en la Alameda, el frío, el viento, la sensación de haber terminado. Y luego el momento en que Emiliano pronunció mi nombre y me devolvió la vida. Ese contraste me hacía llorar, pero de gratitud. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer rota. Veo a alguien que sobrevivió, que resistió, que se levantó. Veo a una madre que se equivocó, pero que también amó con todo. Veo a una mujer que sigue de pie. El tiempo fue colocando cada pieza en su lugar. Mis nietos visitaban seguido. Jugaban en la sala, pedían galletas, me abrazaban con ternura. Mi hija comenzó a confiarme sus sueños, quería estudiar de nuevo, dejar de depender de su esposo. Yo la escuchaba como mujer, no solo como madre, entendiendo lo difícil que es levantarse después de una caída. Con mi hijo menor el camino era más lento. No buscaba reconciliación, pero su presencia ocasional ya era avance. Aprendí a no exigir, a recibir lo que llegaba sin rogar. Emiliano me sorprendía cada semana con pequeños gestos, flores frescas, un libro, una caminata. Me llevaba a Coyoacán a comer elotes, a librerías a comprar recetas mexicanas, a parques donde el silencio era bálsamo. Yo lo miraba y sentía orgullo, aquel niño perdido era ahora el hombre que me devolvía dignidad. Un día organizó otra cena, esta vez en un restaurante de Polanco. Invitó también a mis otros hijos. Yo temblaba,
pero él me pidió confianza. La cena empezó tensa, pero poco a poco las sonrisas aparecieron. Emiliano levantó su copa y dijo: «Esta familia no es perfecta, pero aquí estamos. No sin heridas, pero dispuestos a intentarlo». Yo lo miré con lágrimas. Sus palabras eran un puente. Mi hija asintió, conmovida. Mi hijo menor no habló, pero no se cerró. Fue un paso pequeño, pero valioso. Esa noche regresé a casa con esperanza. No todo estaba resuelto, pero había una posibilidad de sanar. Y la esperanza, después de tantos años en la oscuridad, era suficiente. Mi departamento se convirtió en punto de reunión. Mis nietos jugaban en la sala, mi hija me ayudaba en la cocina, Emiliano pasaba por café. Incluso mi hijo menor empezó a aparecer sin tanta tensión. No hablábamos del pasado, pero compartir el presente ya era un regalo. Yo también empecé a cambiar. Decoré mi casa con detalles propios, una lámpara cálida, cortinas bordadas, un espejo nuevo. Eran cosas pequeñas, pero me hacían sentir dueña de mi vida. Cada día me sentía más fuerte. Emiliano venía y me decía con una sonrisa: «Mamá, ya no sobrevivas. Vive». Y poco a poco, lo estaba logrando. Con el paso de los meses, mi vida tomó una forma que nunca imaginé. Cada mañana preparaba café en mi propia cocina, abría las ventanas y dejaba que entrara la luz. No corría a limpiar casas ajenas, no doblaba ropa hasta sangrarme las manos. Ahora tenía tiempo, silencio y un techo que era mío. Mis nietos se habían convertido en visitantes frecuentes. Entraban corriendo, me abrazaban fuerte, revolvían mis cojines, pedían galletas. Yo les contaba historias de cuando su madre y su tío eran niños, o inventaba cuentos que los hacían reír. Ellos no cargaban culpas, su amor era limpio. Cada mirada inocente me recordaba que todavía podía ser parte importante de una familia. Mi hija empezó a acompañarme más seguido. A veces me ayudaba a cocinar, otras simplemente hablábamos de sus planes. Un día me confesó que quería volver a estudiar, dejar de depender de su esposo y recuperar algo de sí misma. La escuché como mujer, no solo como madre. Vi en ella un reflejo mío, lo difícil que es levantarse después de una caída. Con mi hijo menor el proceso fue más lento. No hubo abrazos efusivos ni disculpas, pero empezó a aparecer. Una visita breve, una llamada rápida, un mensaje corto. Yo aprendí a no esperar más de lo que podía dar. Era un pequeño avance, y lo acepté sin rogar. Emiliano seguía siendo mi compañero más constante. Me llevaba a caminar por parques, a librerías, a comer elotes en plazas. Me hablaba de sus proyectos, de cómo quería expandir sus negocios, pero siempre hacía espacio para mí. Lo que más me conmovía era cómo me trataba, con respeto y orgullo. Un domingo me llevó a su oficina de nuevo. Me presentó con una sonrisa como su madre. Sus socios me saludaron con respeto, sorprendidos de ver el orgullo con el que me nombraba. De regreso me dijo: «Mamá, tú no solo me diste la vida. También me diste fuerza. Todo lo que soy lleva tu huella». Me quedé sin palabras. Siempre pensé que él me estaba salvando a mí, pero escuchar que también me necesitaba me devolvió una fuerza nueva. Con el tiempo, mi historia apareció otra vez en los medios. Un reportaje sobre mujeres mayores que recuperaban su autonomía quiso incluirme. Vinieron a grabar a mi departamento. Conté mi verdad tal como era, trabajé toda mi vida, me rechazaron, dormí en la calle, y luego la vida me regaló un reencuentro. Tras la emisión recibí mensajes de mujeres de todo México. Muchas me decían que también habían sentido la invisibilidad dentro de sus propias casas. Una señora escribió: «Por primera vez siento que alguien habla por mí». Lloré al leerlo. Entendí que mi voz, por años apagada, podía encender la esperanza de otras. Me empezaron a invitar a pláticas en centros comunitarios. Yo hablaba con sencillez, sin adornos. Les decía: nunca es tarde para recuperar la dignidad. Aunque nos cierren puertas, siempre existe otra que se abre. Y veía como muchas mujeres asentían, algunas lloraban, otras se me acercaban a agradecer. La relación con mis hijos fue encontrando un nuevo equilibrio.
No éramos una familia perfecta, pero había respeto. Eso ya era mucho. Un día, mientras acomodaba el closet, encontré de nuevo la carta que Emiliano me dejó al darme el departamento. Decía que no buscaba compensar el pasado, sino construir conmigo algo nuevo. Esa carta se convirtió en mi ancla. Cuando la duda me acechaba, la leía y recordaba que alguien me había elegido. Las noches también eran distintas. Antes me acostaba con miedo a enfermar y quedarme sola. Ahora me dormía en paz, con la certeza de que tenía un techo propio, una cama tibia y un hijo que me había devuelto la vida. A veces recordaba la banca de la Alameda, el frío calándome los huesos, el viento golpeándome el rostro, la vergüenza que me consumía. Y luego pensaba en el momento en que Emiliano pronunció mi nombre y me abrazó. 2 escenas opuestas, pero parte de la misma historia. Con los meses, mis nietos se convirtieron en el motor de mis días. Venían, jugaban en la sala, me pedían cuentos. Yo los miraba y me prometía nunca volver a sentirme invisible. Mi hija empezó a mostrar un lado nuevo. Me pedía consejos, me hablaba de sus dudas. Un día me dijo que quería separarse de su esposo. Le escuché, le dije que tomara la decisión con calma, que pensara en ella y en los niños. Era como ver mi propia historia repetida, pero con la oportunidad de elegir distinto. Con mi hijo menor seguí con paciencia. Su carácter distante no cambió del todo, pero comenzó a verme con más respeto. Ya no había reproches ni silencios cargados. Era poco, pero suficiente. Mientras tanto, Emiliano se volvía cada vez más presente en mi vida. No necesitaba grandes gestos, bastaba su compañía. Caminábamos por Chapultepec, comíamos en fondas sencillas, me hablaba de sus sueños. Yo lo escuchaba orgullosa, sabiendo que la vida me había devuelto algo que pensé perdido para siempre. Un día organizó una reunión familiar en mi departamento. Vinieron mis hijos, mis nietos y algunos amigos suyos. Cocinamos juntos, reímos, compartimos la mesa. Esa noche, al mirar alrededor, comprendí que después de tanto dolor había recuperado lo esencial, pertenencia. Las semanas pasaban y yo me sentía cada vez más ligera. Ya no cargaba con la vergüenza de ser rechazada, ni con el miedo de quedarme sola. Tenía un hogar, tenía familia, tenía voz. Mi historia, que empezó con la traición y el abandono, ahora se contaba con gratitud. Y aunque las heridas no desaparecen, aprendí que es posible vivir con ellas y aún así sonreír. Una tarde, mientras bordaba junto a la ventana, Emiliano me abrazó por la espalda y me dijo al oído: «Mamá, este es apenas el inicio». Yo cerré los ojos, sonreí y entendí que tenía razón. Después de todo, la vida me había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, no la iba a soltar.